Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas a la lección 2. Hoy estamos en el capítulo 1 de Juan aún, pero en los versículos del 19 al 51. Hoy terminamos el primer capítulo de Juan. Así que bienvenidas, me da mucho gusto saludarlas, qué bueno que han regresado, que están aquí una vez más. La semana pasada vimos el prólogo del libro. Juan nos dio un bosquejo y nos introdujo algunos de los temas que vamos a ver en los próximos capítulos. Juan nos expresó con claridad que el objetivo de su evangelio es llamar a las personas a tener fe en Cristo Jesús, que es el dador de vida. En los primeros 18 versículos, Juan hizo varias declaraciones bastante asombrosas. Nos dijo que Jesús es eterno, que es la palabra de Dios, el verbo, y que es la imagen exacta de la representación de Dios el Padre, porque Jesús es Dios. Y uno se puede preguntar, ¿pero qué evidencia tenía Juan para hacer estas declaraciones tan y tan poderosas? Y eso es una buena pregunta. Esta semana Juan nos da evidencia tras evidencia y testimonio tras testimonio señalando que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y vemos como Juan el Bautista constantemente desvía la atención de sí mismo y dirige esa atención hacia Jesús. Y eso es lo que aprendemos en esta lección esta semana. Que Dios llama a sus hijos a poner su mirada en Jesús y a llevar a otros a hacer lo mismo. Y eso lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, dirigir a otros a Jesús con palabras, los versículos del 19 al 34. Y la segunda división, dirigir a otros a Jesús con acciones. Y eso va a ser de los versículos del 35 al 51. Así que las invito a que abran sus Biblias al capítulo 1 de Juan y oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios todopoderoso, eres Dios fiel, eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo tú, Señor Jesús, eres Salvador. Te damos gracias por tu palabra, porque la has preservado para que hoy podamos estar aquí estudiando tu palabra para conocerte más, Señor, para conocer tu corazón, para amarte más y más. Señor, te damos gracias porque estamos en tu presencia. Te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales para escucharte, nuestros ojos para verte, Señor, y que podamos entender lo que tú nos estás diciendo hoy con tu pasaje y tus escrituras. Señor, queremos buscarte a ti, mi Rey. Padre, ilumínanos, Señor, permite que lo que escuchemos sea simplemente tu mensaje clarito a nuestro corazón y que ese mensaje eche raíces profundas en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El versículo 19 comienza con el testimonio que dio Juan el Bautista. Para darles un poco de contexto, en Mateo 3 podemos leer acerca de Juan. Dice que Juan el Bautista vivía en el desierto de Judea y allí predicaba llamando al pueblo a arrepentirse de sus pecados y a volverse a Dios porque el reino de los cielos estaba cerca. Juan el Bautista era un poquito excéntrico. Usaba ropa tejida con pelo de camello y un cinturón de cuello, comía langosta o grillos y miel silvestre. Pero la gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle de Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Ya a este punto donde nos encontramos en el versículo 19, Juan el Bautista había ya bautizado a Jesús y Jesús ya había sido tentado en el desierto. Lo que Juan, el autor de este libro, no nos incluye eso en el libro,
pero eso lo podemos leer en los otros evangelios. Juan el Bautista confrontaba a los líderes religiosos que venían a verlo bautizar, y los llamaba a arrepentirse y a volverse a Dios, pero estos pensaban que ellos eran salvos porque eran descendientes de Abraham. Y amada, la salvación es personal, es entre Cristo Jesús y tú. No se hereda de tus padres ni de tus abuelitos, ni se adquiere porque tu esposo es salvo. Eres tú personalmente poniendo tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador, reconociendo que tú eres pecadora y que tus pecados son en contra de Dios y te apartan de Él. Pero Jesús llevó todos tus pecados a la cruz y derramó su sangre para tu perdón y para reconciliarte con Él y con Dios el Padre. Eso te hace salva y transforma tu vida. En el versículo 19, regresando ahora al versículo 19 del capítulo 1, los líderes religiosos enviaron una delegación a interrogar a Juan el Bautista acerca de su identidad y le preguntan, ¿quién eres? Y él contesta, yo, este que está aquí, yo no soy el Mesías, como implicando, pero por ahí está el que sí lo es. Pero ellos, como no escuchaban bien tampoco, le siguen preguntando, ¿eres Elías? ¿Eres el profeta que estamos esperando? No y no. Y las exhorto, haciendo un paréntesis aquí, las exhorto a leer las notas. Son tremendos recursos que nos da BSF y explican con detalles muchísimas cosas más de lo que podemos ver en esta corta enseñanza. Además, fortalecen la verdad del pasaje para darte mayor entendimiento. Cerramos paréntesis. Volviendo al versículo 22. Le dicen, entonces, ¿quién eres? Y Juan les responde citando a Isaías, ¿verdad? Les cita Isaías 40 y le dice, soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Y esa misma cita de Juan el Bautista se encuentra también en los otros evangelios. Los sacerdotes ni lo estaban escuchando y lo siguen interrogando. Si no eres el Mesías, no eres Elías, ni el profeta que esperamos, entonces, ¿con qué derecho bautizas? ¿O quién te dio permiso? Porque nosotros no fuimos. Y con la humildad que caracteriza a Juan el Bautista, él les dice, por favor, no pongan su mirada en mí. Yo bautizo con agua. Es una señal externa, visible, de un cambio interno en el que se arrepiente. Pero aquí mismo, en medio de ustedes, hay uno a quien ustedes no reconocen, pero deberían reconocer. Ahí deben poner su mirada. Yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle la correa de sus sandalias. Dios llama a sus hijos a poner su mirada en Jesús y a llevar a otros a hacer lo mismo. Y Juan el Bautista entendió eso muy bien. En el versículo 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús y dijo, miren, pongan su mirada ahí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Tremenda declaración. Juan está diciendo, este es el Cordero de Dios. Este es al que deben mirar. Y el Cordero era un concepto muy familiar para los judíos. Un cordero sin mancha ni defectos era usado en sus ceremonias, donde el cordero era sacrificado y su sangre derramada para cubrir los pecados. La Pascua judía, que aún celebran hoy, conmemora la última plaga en Egipto para liberarlos de la esclavitud, donde tuvieron que poner la sangre de un cordero sin defecto sobre los postes y los dinteles de las puertas. Juan el Bautista dice, miren
miren el Cordero de Dios. Este es el Cordero sin mancha ni pecado, que viene a dar su vida. Viene como sacrificio a derramar su sangre para el perdón de tus pecados, para el perdón de los míos y para los pecados del mundo. Y lo hace una vez, lo hizo una sola vez y para siempre. No como los corderos que ellos tenían que sacrificar en el templo una y otra vez porque solo cubrían los pecados. Jesús derramó su sangre una vez para cubrir todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros, los tuyos, los míos, los de la humanidad, una vez y para siempre. La obra de Cristo en la cruz es suficiente para la salvación tuya, para la mía y para la salvación de todo quien confía en Él. Fue suficiente ayer, es suficiente hoy y será suficiente mañana. Es inagotable y es completa. No hay nada que tú y yo podamos añadir a la salvación, porque solo Él es santo y solo Jesús es nuestro Salvador. Juan el Bautista testifica y da evidencia de cómo él sabe que Jesús es el Mesías esperado. Y en el versículo 30 nos dice: después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Él es eterno, como establecimos la semana pasada. Dice el versículo 31, yo no lo conocía, pero yo bautizo con agua para que Él se revele al pueblo de Israel. Y Dios me dijo que aquel sobre quien vea que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y así fue, y yo lo vi con mis propios ojos el día que lo bauticé. Dios dijo y Dios lo hizo. Y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! Tremendo testimonio y tremenda evidencia. ¿Y qué aprendemos en esta sección, amadas? Aprendemos que Dios llama a todo creyente a proclamar la verdad acerca de Jesús. Dios nos llama a poner nuestra mirada en Cristo Jesús y a llevar a otros a hacer lo mismo. Pero para hacer eso hay que tener fe salvadora. Pero Denise, ¿por qué tan específica en que tiene que ser fe salvadora si la fe es fe? Y sí, fe es fe, pero no toda fe salva. Yo tengo fe en mi carro, yo tengo fe que cuando yo me acerco, mi carro va a reconocer mi llave y va a abrir la puerta. Yo tengo fe que cuando yo me monte en mi carro, Él va a encender. Y tengo fe que me va a llevar a donde yo necesito que me lleve. Pero esa fe no me salva. La fe que salva es la fe que se pone personalmente en Cristo Jesús el Salvador. Es creer personalmente que Él llevó todos mis pecados a la cruz. Mis pecados, mi culpabilidad, todo se lo llevó a la cruz. Cuando yo reconozco eso y me arrepiento de mis pecados y los recibo, me comprometo a seguir a Cristo, a caminar con Él. Eso es fe salvadora. ¿Lo has creído? Si no estás segura, por favor, pídele a tu líder el panfleto llamado ¿Estás seguro? Y pasa tiempo con la palabra de Dios. Y si lo has creído, ¿lo estás siguiendo? ¿Estás caminando con Él? ¿Estás llevando a otros a poner su mirada en Cristo?
testificando no de quién tú eres y tus logros, sino de quién Él es y lo que hizo por ti. ¿Eres una cristiana espectadora o una cristiana en acción? Dios llama a todo creyente a proclamar la verdad acerca de Jesús. Miremos la segunda división comenzando en el versículo 35. Al otro día, Juan estaba con 2 de sus discípulos y al ver a Jesús le dijo a sus discípulos: miren, pongan su mirada en él. Aquí tienen el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron e inmediatamente siguieron a Jesús. Juan el Bautista nos modela lo que es el verdadero liderazgo. No es hacer crecer tus seguidores, sino llevar a otros a poner su mirada en Cristo Jesús. Jesús se volteó a verlos y les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Y estas son las primeras palabras de Jesús registradas por Juan en su evangelio. Y es una pregunta profunda. ¿Qué buscas? Una pregunta que fue relevante para los 2 discípulos en aquel momento y es relevante para ti y para mí hoy. ¿Qué buscas? Todas buscamos algo. ¿Cómo responderías tú si Jesús te pregunta hoy: ¿qué buscas, amada? Mírame fijamente y dime, ¿qué buscas? ¿No sabes qué te consume? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Éxito laboral, reconocimiento, te quieres casar, quieres tener un bebé, seguridad financiera. ¿Qué buscas? Lo que buscas se convierte en el enfoque de tu vida. ¿Dónde está tu enfoque? Tremenda pregunta, ¿verdad? A lo que ellos respondieron: Rabí, maestro, ¿dónde te hospedas? O sea, queremos pasar tiempo contigo. Queremos conocerte más. Y Jesús los invita: vengan y vean. Y ellos fueron, vieron y se quedaron con él el resto del día. Andrés era uno de los 2 discípulos. Y Juan no nos dice el nombre del otro discípulo. Los teólogos y los expertos de la Biblia piensan que el otro discípulo, al que no se menciona por nombre, es Juan, el autor del libro. Porque él durante todo el libro no se refiere a sí mismo por su nombre, sino que o se menciona como otro discípulo o se llama aquel a quien Jesús amó. Así que si es así y este es el otro discípulo, este es el momento en el que Juan conoce a Jesús. Y este tiempo que pasaron estos 2 discípulos con Jesús fue lo suficiente para testificar acerca de él. Andrés enseguida se va a buscar a su hermano Simón y le dice: encontré el Mesías. Y lleva corriendo, me imagino yo, a Simón a conocer a Jesús. Testificó con sus palabras y con sus acciones. ¿Y tú y yo llevamos a otros a conocer a Jesús? Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, que es arameo. En griego es Petros y en español Pedro, que significa piedra o roca. Y en ese momento Simón no era firme como una roca, aún no. Pero Jesús ve más allá de lo que tú y yo vemos en el momento. Y Jesús te ve a ti. Al otro día, Jesús se encontró con Felipe y lo llamó directamente. Le dijo: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, igual que Andrés y Pedro.
Y Felipe dejó todo lo que estaba haciendo e inmediatamente lo siguió. Wow, ¿verdad? Fe en acción. Felipe buscó a Natanael y le testificó diciendo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, el que está en las Escrituras, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y Natanael le dice: ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Y no es que estaba hablando mal de Nazaret o de las personas que viven en Nazaret, pero Felipe le acababa de decir: este es aquel que está en las Escrituras, del que escribió Moisés y escribieron los profetas. Y Natanael responde: pero las Escrituras no mencionan que el Mesías viene de Nazaret. Ellos sabían que el Mesías esperado nacería en Belén, la ciudad de David. Así que no está mal la pregunta. ¿Alguna vez has testificado de Jesús y la persona tiene 1000 preguntas? ¿Verdad? Me encanta que Felipe no trata de convencerlo ni de explicarle, sino que lo invita a ver por sí mismo. Le dice: ven a ver. Testimonio en acción. Y Natanael va a ver. Jesús ve venir a Natanael y dice: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Aquí tienen un israelita con integridad, un hombre honesto. Y Natanael le pregunta: ¿de dónde me conoces? Y él le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, ya yo te había visto. Y eso le derritió el corazón a Natanael. Le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Amadas, esa frase, estar bajo la higuera, es una frase que usaban los rabí para describir a alguien que estaba meditando en la palabra del Señor. O sea que Natanael estaba pasando tiempo con el Señor, meditando en las Escrituras, y Jesús le dice: te vi ahí meditando. Y Jesús te dice a ti hoy: te veo y te conozco. Él es omnisciente, conoce todo acerca de ti y aún así te ama. Jesús termina esta porción de las Escrituras asegurándole a Natanael que iba a ver abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre él, el Hijo del Hombre. Refiriéndose al sueño de Jacob en Génesis 28:12, donde Jacob vio una escalera del cielo a la tierra y los ángeles ascendían y descendían sobre la escalera. Y puede que nos preguntemos: ¿pero por qué esta referencia? Posiblemente era precisamente esta la porción de la Escritura en la que Natanael estaba meditando debajo de la higuera. Jesús le dice que lo vio y lo conoció. Jesús conoce todo, sabía sus pensamientos y sabía lo que le estaba meditando. Y le dice que Él es la escalera, Él es el camino, Él es la conexión entre el cielo y la tierra, entre el cielo y su Padre y la tierra y nosotros. Él es el único mediador. No hay de otra manera de llegar al Padre sino a través de Él, de Jesús, de el Hijo. Wow, ¿verdad? ¿Y qué aprendemos en esta porción de esta sección de las Escrituras, amadas? Aprendemos que Dios llama a los creyentes a dirigir a otros a Jesús. Dios llama a los creyentes a dirigir a otros a Jesús. Me fascina las diferentes maneras en que venimos al Señor. Todos de una manera diferente, pero todos a un mismo Señor Jesús. Andrés vino por el testimonio de Juan el Bautista. Simón Pedro por el testimonio de Andrés. Simón Pedro por el testimonio de su hermano, de Andrés.
Felipe fue llamado directamente por Jesús. Natanael vino por el testimonio de Felipe. Cada uno de ellos tenía un testimonio y cada uno de ellos vino de una manera, puso su fe en acción. ¿Y tú? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo ha tocado tu vida? Él es Dios. Es el Dios que te ve. Él es el Dios que conoce cada pensamiento en tu cabecita, cada cosa en tu corazón. Él es el que te ama tanto y tanto, que envió a su Hijo unigénito como su Cordero Santo, a morir por ti, por amor a ti, a derramar su sangre en la cruz para el perdón de tus pecados. ¿Qué significa eso para ti? ¿Se te derrite el corazón como a Natanael? Si no estás segura, amada, por favor, pide el panfleto llamado Estás Seguro y pasa tiempo en las Escrituras. El Señor quiere que tú estés segura. Y si ya le has entregado tu corazón y tu vida a Jesús, camina con Él. Síguelo como discípulo. Entrégale todo a Él. ¿A quién estás llevando y a quién le estás testificando? Llevándolo a Jesús y testificando acerca de Jesús. Dios llama a todos los creyentes a dirigir a otros a Jesús. Nos llama a poner la mirada en Jesús y a llevar a otros a hacer lo mismo. Ese es nuestro llamado y esa es la misión de esta porción de las Escrituras. Oremos. Amado Dios, gracias Señor por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor incondicional sobre nosotros. Gracias por enviar a Cristo Jesús a morir por mí y por cada una de mis hermanas que está escuchando esto. Señor, permite que tú hayas preparado nuestros corazones para recibirte. Señor, te pido por cada una de mis hermanas escuchando hoy, que tú hayas preparado ese terreno fértil en su corazón para recibirte, Señor, para recibir tus palabras, para recibir tu amor, para arrepentirse, entregar todo, Señor, entregar sus pecados, entregar su vida ante ti, mi Rey, y comprometerse a seguirte día a día, a morir al yo para vivir a través de ti, Señor. Señor, yo te pido por las que no están seguras, que hoy sea el día de su salvación, Señor, que hoy sea el día en que tú hablas a su corazón y ellas te reciben, Señor. Y para las que sí hemos recibido, Señor, danos esa valentía de seguir testificando y llevando otros hacia ti. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, Dios les bendice. Nos vemos la próxima semana.